Yo creo que ya tocaba cambiar un poquito a maldad, ¿verdad? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Increíble, es cambiar el color de las luces de atrás y ya esta casa es un nido de maldad. Y es que Aiden Versio viene a traer mucha maldad a la mesa. Cositas rápidas. La primera, gracias Jordi, me has invitado a 5 cafezazos riquísimos, muchísimas gracias de corazón. Segundo, esta es una guía de un deck que yo no he probado, ¿de acuerdo? Pero he estado viendo, tiene bastante cariño de la gente en la página web, que casi todo el mundo usamos, ¿no? La persona es un enamorado del control, al parecer la persona ha jugado muchísimo el deck y lo que he visto, lo que he leído, porque han puesto muchísima descripción en el deck, me ha dado mucha confianza. Entonces yo no lo he jugado, creo que es bastante fácil de analizar. Voy a hacer todo mi esfuerzo juntando todo esto para traer la mejor guía de esta Aiden Versio rojo, porque lo primero, hay un gran debate entre cuál es mejor, ¿no? Si la verde, si la roja. Bueno, hoy me decido por la roja, básicamente por no traer otra vez una base verde y no hablar de base verde, porque creo que todo el mundo está, o mucha parte de la comunidad está jugando esta base, entonces yo creo que está bonito traer un poco de variedad, ¿verdad? Y bien, como gran resumen, bueno, estilo de juego clarísimamente es control, ¿no? Mezclas rojo y azul y te sale un control bruto, muy duro. Venimos de justamente analizar el torneo que hubo en Florida de 143 personas donde ganó un Vader azul, ¿no? O sea, es más o menos lo mismo, cambiando el color del líder y de la base, intercambiándolo. Y bueno, ¿en qué destaca? Destaca por tener pocas unidades, por tener muchísimos eventos que efectivamente van enfocados a quitarte cosas de la mesa, y esas pocas unidades al final acaban teniendo mucho valor por distintas facetas del juego, que ahora vamos a ver. Ojito, partidas largas. Para bien y para mal son partidas largas. Y al rival también se le va a hacer la partida muy larga. Entonces, ojo con tener esto en cuenta, sobre todo también al mejor de 3, porque quizá no te da tiempo a terminar el mejor de 3 y te la juegas al mejor de 1. Hablemos primero de la líder, ¿no? Aiden Versio, bueno, personaje que viene de los videojuegos, que al parecer más tarde se convierte en rebelde. Veremos si nos traen esa versión también de ella. Bueno, vigilancia y maldad sale cuando controlamos 6 recursos y es un 4-4. Es un 4-4 que luego veremos que viene escudado, ¿no? Y al principio, lo he dicho ya en un montón de vídeos, era un poco denostada justamente por las estadísticas y por lo tarde que salía, ¿no? A cambio, tiene una acción bastante poderosa y es que si alguna unidad enemiga ha sido derrotada en esta fase, vamos a poder girar a Aiden cuando está en la base y curar un dañito. Cuando está fuera, ¿qué ocurre? Bueno, 4-4, escudado, como hemos dicho, y siempre que una unidad rival sea derrotada, vamos a curar un daño a la base. Por tanto, va a haber un momento donde vamos a querer controlar mesa bastante, vamos a sacar a Aiden, de tal forma intentando que no nos la pueden eliminar con un evento, que es una de las cosas que tiene en contra ella, que un takedown nos la quita de una sola atacada de la mesa, o sea, ojito cuando nos enfrentemos a otros decks azules, pero bueno, está en mesa, como tiene escudado, salvo que haya un saboteador delante, en principio tendría que aguantar, ¿ok? Y vas empezando a eliminar unidades a través de los eventos y de otras unidades tuyas en la mesa y vas curándote incluso un poquito más. Algo a destacar es que su acción, cuando está dentro de la base, no tienes que haber eliminado sí o sí una unidad del rival para poder hacerla, ¿vale? Sí para curarte, pero no para poder hacerla. ¿A dónde voy con esto? Bueno, hemos dicho que es una líder muy enfocada al control, ¿no? Y el deck va aún más enfocado en esa dirección. En muchas ocasiones, en lugar de poder hacer esa acción, aunque no cures, para que le vuelva a tocar al rival y él juegue cosas y luego tú castigarle con eventos, con unidades y demás, va a ser algo a tener muy en cuenta en nuestro juego, ¿vale? No es simplemente juego y cuando paso, porque si yo paso y el rival también pasa, quizá hemos perdido un turno de no haber jugado ninguna carta desde nuestra mano por pecar, ¿no? Por avariciosos, es decir, venga, sigue bajando cositas que ahora te las quiero limpiar todas. Entonces, para no caer en ese riesgo, podemos girar a Aiden, ¿de acuerdo? Para pasar de un modo activo, pero no perderíamos nuestro turno de hacer algo y el rival no nos podría castigar de ese modo, ¿ok? Entonces, muy a tener en cuenta. Y la base, por eso es rojo, ¿no? Ciudad Tarkin es otro evento, ¿no? Al final es un evento que hace 3 de daño a una unidad que ya haya sido dañada previamente o que tenga daño, que haya recibido daño de cualquier fuente
Y ojo que no sea líder. Estamos concediendo 5 puntos de vida en lugar de la base roja de 30 por tener otra fuente de daño para ir eliminando unidades. Hay un combo, hay una sinergia muy concreta con la base y con un par de cartas que son muy interesantes. Y bien, hablemos del deck. Bueno, lo primero, como ven, en la curva, ¿no? En la curva de recursos hay muchísimas cartas baratitas, de 2, de 3, de 4. Luego hay una especie de laguna entre donde 5, 6, 7 casi no hay nada, de 6 literal no hay nada y es un cambio que yo quiero proponer al deck. Y luego ya 8 y 9, un montón también de cartas de muchísimo valor. Hay muchísimos eventos y muy poquitas mejoras. De hecho va a haber una única mejora con 3 copias. Luego veremos cuál es. Yo creo que ya todo el mundo tiene muy clarito cuál es, pero bueno, por si acaso vamos a mantenerla en sorpresa. En cuanto a colores, vemos que hay predominancia de color azul. Entonces ya podemos prever bastantes centinelas, ya podemos prever bastantes eventos de quitar cartas del rival, ¿no? Unidades del rival. Cuesta aproximadamente $225 el deck de esta persona. Luego veremos que con cambios puede incluso hacerse un poquito más cara. Y sin embargo, si vemos, hay ciertas legendarias, pero no predominan, ¿no? Hay muchísimas comunes, muchísimas infrecuentes, bastante raras. Y aún así el deck es bastante caro. Y es que hay ciertas cartas que efectivamente encarecen muchísimo, muchísimo el deck. Y hablando del deck, pues este es el deck. Como les comentaba antes, no es mío, obviamente, porque he dicho que ya no lo he jugado. Es de Jolly Green, ¿no? Y como les digo, si ven la descripción del deck, él decía que cuando salió el juego, él es jugador de control en otros muchos TCGs. Y decía, wow, Aiden es para mí. 100% es para mí. Cuando vio un Aiden verde dijo, wow, rampeo y control. Maravilloso. Sin embargo, debido a que Vader es tan caro y tiene otras cartas azules que también son muy caras, poco a poco ha ido rotando hacia el rojo y le gusta. Y al parecer él dice, cuando escribió esto, que tenía un 63% de win rate, ¿no? Entonces el deck funciona. Creo que si el meta se vuelve un poquito más controlero, puede pecar mucho y va a acabar teniendo muchas cartas en mano sin utilizarlas. Y el mileo está ahí. Luego verán que algunos cambios van en esa dirección que yo propongo. Quizás estoy un poco condicionado por el torneo de Florida, que justamente... Bueno, el de Florida y el de Polonia, que también ganó un Krennic un poco controlado mid-range. Pero bueno, yo creo que estoy un poco condicionado por eso, pero de verdad creo que puede pecar por ahí. Y de un vistazo, bueno, podemos ver que hay bastantes cartas que tienen 3 copias. Y ya nos habla Jolly Green que hay cartas que no le gustan nada y que las quiere cambiar. Vamos a ver todas las cartas un poco de una estructura un poco distinto a lo que les tengo acostumbrados. Bueno, empezamos con unidades de control de la información, ¿no? El Infernal 4, 2, 2, 3, que lo que nos permite es que cuando lo jugamos y cuando es derrotada, podemos mirar las 2 cartas superiores de nuestro deck y decidir si las dejamos ahí o llevamos cualquiera de ellas a la parte inferior del deck. Y además, en el orden que queramos. ¿Qué queremos? Queremos controlar lo que vamos a robar, ¿no? O sea, si necesitamos cosas para el agro, buscamos esas cositas que claramente necesitamos ahora. Que ya es el momento más avanzado de la partida y necesitamos buscar los Avenger, las cosas gordas, las cosas grandes que de verdad amenazan al rival y que también controlan. Nos viene perfecta. Yo ya dije que esta carta a mí me parece top, es súper jugable, me parece muy buena. Y el droide, bueno, para ver la mano del rival, de tal modo que un 3-2 en mesa que puede tradear bien y encima información de la mano del rival, que nos da muchísimo valor como control para decidir qué recursos nos dejamos en mano, qué herramientas y qué otras llevamos a recursos y de ese modo pues priorizamos mejor. Obviamente, unidades centinelas. Tenemos que aguantar el agro y estas 3 unidades, aparte de tener unas estadísticas decentes, principalmente se llevan por la palabra clave centinela. Aguantar más turnos para poder llegar a momentos más avanzados de la partida es súper relevante. Efectivamente, ya cuando vimos la imagen antes del deck así en grande, ¿no? Vieron muchísimos eventos de daño directo, también unidades de daño directo. Y es que el Emperador Palpatine y el Interceptor Imperial, solamente por ser jugadas, ya van a hacer daño al rival, ¿no? El Interceptor, 3 dañitos, bueno, no está mal. Es un 3 dañitos a la parte del espacio, lo cual permite lidiar con cositas de Sabine y de Leia agresivas, también con las de Boba, ¿vale? Y bueno, y el Emperador Palpatine pues hace 6 de daños repartido como queramos. Eso sí, eso ya es un coste 8. Ojito que es un coste 8 y eso ya va a llegar un poquito más tarde, pero hay 1000 millones de eventos que van a hacer daño. Y aquí es donde les digo que estas 2 cartas son las que tienen bastante sinergia con la ciudad Tarkin. Porque al entrar estas 2 unidades van a hacer daño, van a dejarlas tocadas, van a dañar a unidades
aunque no las terminemos, aunque no terminemos con ellas, y Ciudad Tarkin puede permitirnos rematarlas, ¿no? Terminar con esas naves. Un ejemplo muy claro, la nave de Boba Fett, que lo dice el propio creador en la descripción de su deck. El Interceptor Imperial entra, hace 3 dañitos a la nave de Boba Fett y Ciudad Tarkin la remata. Así que, buena sinergia. Y por último, pues unidades tanto amenazas como antiamenazas, ¿no? El Emperador Palpatine justamente entra y hace daño y no deja de ser un 6-6 con Formidable, ¿no? Con Overwhelm, que el daño que haga a una unidad que sobre va a ir contra la base del rival. Conde Dooku, bueno, 5 de daño, no es muchísimo, pero algo puede ir haciendo a la base. Lo importante es que cuando entra, derrota a una unidad que le queden 4 de vida o menos. Y el Vengador, ¿qué decir de él? 8-8, da un miedo brutal y que cuando lo jugamos o cuando ataca, el rival tiene que elegir qué unidad de la mesa la manda a dormir. Control y daño, buenísimas las tres. Conde Dooku, él ya habla que es su prioridad número 1 para quitar. Está esperando a ver qué sale en el nuevo set para mandar a dormir a Conde Dooku. Yo ya tengo una propuesta más barata, quizá de más impacto y que rellena algunos huecos de este deck. Luego en la parte de cambios ya la verán. Y en cuanto a eventos, pues muy fácil. Hay eventos matacosas, ¿no? Se dividen en dos ramas. Están los eventos matacosas que te lo quitan de una, sin más, ¿no? Como vencer, derribo, disparo de super láser. Carta obviamente muy buena. Y el poder del lado oscuro. Carta buenísima al inicio de la partida. Cuando hay poquitas unidades dentro en la mesa del rival, lo juegas y sabes que no va a poder elegir. La que haya jugado es la que va a eliminar. Y luego están los otros eventos que lo que hacen es daño, ¿no? Bombardeo de pasada hace daño en área, en una de las dos arenas, hace 3 daños a todas las unidades, incluidas las nuestras. Estrangular con la fuerza, 2 recursos a cambio de hacer 5 daños al rival y que robe una carta. Y ojo que no sirve contra vehículos, obviamente. Aunque ya vimos en la serie de Obi-Wan, ¿no? Que, bueno, que Vader también puede estrangular cosas no vivientes sin ningún problema. Y abrir fuego, 4 dañitos. Abrir un camino, mete un -2/-2, que no es exactamente como hacer daño, pero si hay unidades que están tocadas y les quedan 2 de vida o menos, o que exactamente tienen 2 de vida, como le dejamos a 0, también la vamos a eliminar. Y a cambio nos vamos a estar curando. Si no logramos derrotar a la unidad, ya meterle un -2/-2 va a mitigar daño que puede hacer contra nuestra base. Por tanto, siempre funciona esta carta. Y estas cartas son súper importantes porque muchas veces, igual que las que hemos visto antes que hacen daño directo o que quitan unidades de la mesa de una, porque Comban tiene sinergia directa con la habilidad de Aiden Versio, ¿no? Es nuestra fuente de más fiabilidad para eliminar unidades del rival, de un modo muy activo. Por tanto, jugamos evento, eliminamos unidades, giramos a Aiden y nos podemos seguir curando. Hay una sinergia interesante que es con el disparo de super láser, ¿no? Si hemos sacado a Aiden Versio y tenemos toda la mesa llena de unidades, cuando juguemos el disparo de super láser, todas ellas van a ser derrotadas, incluida Aiden. Pero salta la habilidad de Aiden. Por tanto, si había Aiden y 3 unidades más del rival, nos vamos a curar 3 a nuestra base. Así que, bien. Es otra fuente, puede ser un mini combito para ganar mucha curación a la vez que estamos ganando impacto en mesa al controlar por completo y barrerla. Todas las cartas son muy usables, yo creo que prácticamente en todos los enfrentamientos. Porque además también en bombardeo de pasada, abrir fuego y estrangular con la fuerza, aunque no lleguemos a eliminar una unidad, pues podemos activar la acción épica de nuestra base para hacer 3 dañitos y rematarla. Sirve tanto en agro como midrange como controlero. O sea, todos los eventos son muy fuertes. Quizá bombardeo de pasada contra control pues no es tan relevante y es bastante cara, pero bueno, la llevamos a recursos y ya está. Algo hay que llevar a recursos y está bien tener mucho de todo porque siempre vamos a tener algo que llevar, a tener muchas cosas en la mano. Y les decía, hay una mejora, hay 3 copias, ¿cuál va a ser? Pues obviamente atrincherados. Esta carta cada vez gana más y más valor. Y es que control lo que quiere hacer es, se la da a una unidad del rival para evitar que pueda atacar contra nuestra base. De hecho, una gran jugada es al líder rival, ¿no? Ese Boba, ese Vader, bueno, te pongo esta mejora, ahora tienes tropecientas estadísticas, pero no puedes ir contra mi base, que es lo que no quiere hacer control. No vas a bajar centinelas, no vas a bajar nada porque te los va a poder sacar valor el rival contra él. Y ya no es tanto porque te elimine la unidad, sino porque saca valor a la unidad al hacer una acción con ella. Si no puede atacar en ningún sitio, esa unidad no hace nada. Y por tanto el rival está obligado a jugar cartas de la mano, jugar eventos, atacar por otro lado de la mesa. Y eso a ti como control te da más tiempo para
ganar valor a las cartas que tienes en mano, ¿no? Si hacemos que el rival juegue cosas de la mano y luego tú las quitas de la mesa con tus eventos, ese evento gana aún más valor. Mientras que la unidad que tiene atrincherados sigue sin molestarte en mesa. Así que cartaza para control que da mucho, mucho miedo. Qué bueno que en el set 2 va a haber muchas otras mejoras, por tanto quizá va a ganar prioridad para el resto de decks no controleros el quitar mejoras. Por tanto, bueno, que el control me pone esta carta, yo se la quito con otra. Normalmente la vamos a querer utilizar con cartas del rival, ¿no? Pero si no la pone a nosotros, bueno, nos la quitamos y así esa unidad vuelve a ser una amenaza de la cual el rival tiene que preocuparse, ¿no? Entonces, interesante. Banquillo, bueno, banquillo, ahí ven, esta persona no ha puesto nada de banquillo. Y bueno, yo me podría atrever a proponer cositas, pero más que banquillo lo que les propongo son cambios directos al deck. Y ahí ya pues caen ustedes que estarán jugando más Aiden Versio, que incluso habrán jugado a rojo, que puedan, bueno, empezar a hacer sus propias propuestas. Como siempre digo, mis guías no tratan de traer la verdad absoluta, porque no creo que nadie la tenga, ¿vale? Lo que tratan es traer como recetas, ¿no? Que una receta y luego cada uno le pone pimientita, le pone más sal, le pone cardamomo, le pone, yo qué sé, pimentón de la Vera, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues estas guías son justamente, son recetas para que luego ustedes cambien, metan, modifiquen, etc. ¿Cuáles serán mis cambios? Bueno, si solo miro azul, yo estaría muy pendiente de estas cartas. La primera es vigilancia. Ya hemos visto que muchos decks la están empezando a priorizar porque hay ciertos metas donde las partidas se alargan, ¿no? Donde hay un mid-range, porque Luke Skywalker Chewbacca no es control per se, pero es un mid-range que te controla la mesa para luego ganarte. Entonces también hay ciertas metas que son partidas un poquito más largas. Vigilancia gana valor. Primero porque te curas, segundo porque quitas cartas al rival. Y además te suma otro removal, ¿no? Te suma otra, derrota a una unidad a la que le queden 3 puntos de vida o menos. Y pagar 6 por ella no es caro si ya tu idea de partida es una partida larga con muchos recursos en la mesa. Letalidad calculada, carta del set 2. Otra carta de decir, oye, quita esta unidad de la mesa. No me encanta porque es un coste 4 para quitar una unidad que no sea líder y que cueste 3 o menos. Es como que no sale mucho ganando. La parte que en otros decks sí va a ganar es porque cuando derrotamos a esa unidad, si tiene mejoras, vamos a dar token de experiencia a unidades nuestras. Entonces, de pronto, si empezamos a meter más centinelas, poder fortalecer a nuestros centinelas gracias a estos tokens de experiencia, pues podemos sacar más valor. ¿Qué centinelas podemos valorar? Bueno, uno, el centinela Pike. Nos la acaban de revelar hace 2 días, aún no la he analizado en el canal porque todavía no entiendo muy bien qué está haciendo Fantasy Flight Games con los spoilers. Hay días que sueltan uno, hay días que sueltan dos, hay días que no sueltan, no sé. Un poco extraño, ya veré cómo lo organizo, pero bueno, un 2-2-3 con centinela, poco más que decir. Y a su lado, el Teniente Childsend, ¿no? Ya lo hablé cuando en el famoso torneo de Florida, porque lo he mencionado ya 3 veces el día de hoy, que Teniente Childsend, varios decks azules la están priorizando muchísimo, ¿no? Dejan de jugar turnos al inicio de la partida, aunque el rival te juegue unidades, lidias con ellas mediante eventos, y como has jugado menos cartas, tienes más mano. Y como tienes más mano, Teniente Childsend tiene mucha más probabilidad de tener más estadísticas cuando la juegas. A mí me parece una opción muy muy buena y yo la priorizaría bastante, la verdad. Si nos vamos a rojo, pues me gusta mucho el incursor despiadado, ¿no? Hemos visto que no hay tanto en la parte del espacio y entonces un rival que pueda tener mucho por ahí y que nos meta muchas unidades, quizá no tengamos la capacidad de lidiar con todas ellas y nos puedan atacar mucho por esa zona, pues tener un coste 6 que va al espacio, que, bueno, estadísticas 4-6 que nos va a permitir lidiar con la mesa del rival y además hacer daño a la base y a otras unidades, pero vamos, me parece totalmente de sí o sí meterla, ¿no? Y lanzar con la fuerza, es cierto que no tenemos casi unidades de la fuerza, ¿no? Tenemos al Emperador Palpatine y yo creo que ya. Entonces no vamos a ganar mucho valor en el tema de hacer daño, pero ya tenemos un montón de removals, ya tenemos un montón de eventos de hacer daño. Lo que quiero con lanzar con la fuerza es quitar cartas del rival, que no esté cómodo, ¿no? Que sepa que yo tengo un montón de cosas en la mano para controlarte y encima te quito cartas para... Y claro, vas a quitar la carta de menos valor, pero es que a las que te mantengas en mano yo voy a poder lidiar con ellas, ¿no? Entonces, y cuantas menos cosas tú me pongas en mesa, más fácil yo voy a poder lidiar con ellas. Por tanto, descartar siempre bien y es un punto de fuerza. Punto de fuerza que además puede ser jugada inicial de turno, ¿no? Es decir, venga, en lugar de pasar... O en lugar de girar a Aiden para ganar un poquito de tiempo,
toma, te juego lanzar con la fuerza, te quito una carta y tengo un montón de recursos disponibles para seguir jugando contra ellos. Y dos cosas un poquito más locochonas, como diríamos por aquí, por México. Capacidad de maniobra. Ok, es amarilla. Vamos a pagar 5 por ella, pero podemos elegir un campo de batalla y giramos todas las unidades que estén en esa arena. Si vemos que el rival empieza a meternos mucha presión y no tenemos tanto removal, ¿no? No hemos llegado al super láser, no hemos llegado a algún centinela, te juego capacidad de maniobra, te giro todo y ya me preocuparé el siguiente turno cuando vuelva a tener daño en área, cuando tenga limpiar mesas, etcétera, etcétera. Y carta que mucha gente odia, yo lo sé, porque yo soy tu padre. A ver, por coste 3, te hago 7 daños, salvo que el rival diga no. Si el rival dice no, yo robo 3 cartas. Si robo 3 cartas, más recursos tengo en mano para acceder a cartas que me permiten lidiar con tu mesa, ¿no? Y con tu mano. No sé, yo le veo potencial, gente. Yo le veo potencial. Yo sé que muchos la odian. A mí, en este deck, me parece buena. Y bueno, consejos para ganar. Van a ser un poquito generales, ¿vale? Pero bueno, creo que así es como se tiene que jugar control. Y además un control tan bruto como este, ¿no? De tanto daño desde la mano, tanto forma de controlarte, que luego te quiere poner unidades fuertes en la mesa para rematarte y hacerte el daño que falte, ¿no? Entonces, importantísimo, aguantar primeros turnos. ¿El agro nos puede hacer daño? Sí. ¿Tenemos formas de lidiar con ello? También. Ojito, luego lo veremos con el agro con saboteadores. Ojito, ¿vale? Pero si no logramos aguantar los primeros turnos y nos hacen tanto daño como para que luego sí podamos lidiar con cosas del rival, pero nos sigan metiendo poco a poco daño, quizá no podamos mitigar todo y nos acaben ganando, ¿vale? Jugar con la iniciativa, muy importante. ¿Quiero atacar con este centinela para hacerte 3 dañitos o lidiar con esta unidad? ¿O prefiero ganarte iniciativa, que luego tú me juegues cosas y luego yo te limpio mesa, te juego un área, ¿no? Eso es importante. Entonces ahí la pregunta es, ¿priorizo la vida de mi base o no? ¿O priorizo tener la iniciativa? Y atención con esto, porque si yo como rival, un deck que yo sé que es controlero, de pronto me reclama muy rápido iniciativa, bueno, pues a lo mejor yo ya no bajo un láser, ¿no? Para darse una unidad, para hacer un ataque, donde, ok, te hago 5 de daño. Pero es que sé que tú luego me lo vas a apreciar y me lo vas a quitar. Entonces, ojito, porque también damos información al rival de cuál puede ser nuestra estrategia. Sobre todo si ya no tenemos tantas cartas en la mano. Quizá le estamos diciendo, bueno, voy a reservarlas porque te quiero jugar algo muy grande y donde me vuelva a meter en partida. Entonces, ojito con dar información al rival y ojito con no saber priorizar entre iniciativa y la vida de nuestra base. Después, lo que hemos dicho antes de usar bien a Aiden, ¿no? No tener prisa, no porque tengo 6 objetivos la saco inmediatamente, porque a lo mejor el rival tiene forma de lidiar con ella. Y a lo mejor la queremos sacar mucho más valor y tener más cartas de quitar unidades del rival desde la mano. Y cuando el rival ya ha activado varias cositas, ahí es cuando la saco, no hay riesgo de que me la quiten, te empiezo a lidiar con tu mesa, me curo y bueno, y Aiden puede ir contra la base o lidiar en un ataque contra otra unidad de rival, aprovechando ese escudo. Entonces, ojito con usar bien a Aiden. Y por último, este deck a mí me pide a gritos cambios, ¿no? Tanto internos como al banquillo, al sideboard, para poder jugar contra el control. Porque a este deck le pones otro delante que también pueda lidiar bien con amenazas gordas, que no te juegue muchas unidades y por tanto esos removal chiquititos te van a pesar en la mano porque no los vas a sacar valor, no los puedes jugar porque a lo mejor el rival tampoco te está poniendo muchas unidades en la mesa y te empieza a meter vigilancias y te empieza a descartar cartas de la mano importantes y de pronto este deck puede complicarse la victoria, ¿vale? Entonces estoy mezclando un poco cómo ganar y cómo perder. Por lo tanto, para ganar, tener en cuenta cambios de meter en el deck y en el banquillo para poder hacer frente al control. Perder, pues que te superen en valor, ¿no? Si al control le superan en valor, fatal. Por ejemplo, Palpatine. Juegas una Avenger sin darte cuenta que va a salir Palpatine y te lo va a robar, mal vamos. O contra amarillo, ¿no? Que te juega ese evento que te roba una unidad por esta fase y te revienta para hacer un tradeo o para ir contra la base y hacerte mucho daño. Ojo, cuidado que te pueden superar el valor y puedes perder. Tener en cuenta el tiempo de la ronda, ¿no? Hablamos mucho de tiempo, aquí hablo de tiempo. Una partida controlera, donde quizá no tengas tantas unidades en la mesa, como puede ser más Krennic, ¿no? Que es un mid-range más controlero, pero puede ser más mid-range, porque al final se beneficia de ese +1 al daño a las unidades que están heridas. Krennic te puede poner más unidades en la mesa y te puede rematar la base antes. Aiden, este deck de Aiden no. Entonces, ojito con que se demore muchísimo la partida y esto se convierte en un best of one y salgas perdiendo, ¿vale? Que te ganen en valor, que te superen, que te metan muchos sabotajes de agro.
y te pasen por encima y no te dé tiempo a jugar otra partida y pierdo la ronda. Entonces, ojito con esto. Pero si tenemos claro nuestra forma de jugar, ¿no? Cómo ganamos, que lo acabamos de ver antes, ¿no? Que es controlando mucho los primeros turnos, parando bien al agro, parando el valor de midrange y luego acaba sacando cosas muy grandes para rematar partida, no tendríamos que tener problema. La duda, y me gustaría saber su experiencia si es que han jugado Iden Rojo, es cómo lidian con otro deck controlero. En mi opinión, faltan unidades. Entonces yo metería más unidades porque eventos de daño hay muchísimos. Y el incursor despiadado a mí me parece una respuesta muy interesante porque tiene todo. Y lanzar con la fuerza también, para quitar cartas del rival. Entonces ya saben, jueguen mucho y por favor déjenme comentarios. Yo no lo he jugado, lo quiero jugar un poquito, a ver si logro hacérmelo para... No sé, quizá intento traer un gameplay para ver cómo funciona, a ver si no me estampo contra el rival. Y también ver un poco los puntos flojos del deck, porque una cosa es teorizar y otra cosa es ver partidas de otros y otra cosa es experimentarlo. Si a mí me ponen una Iden Rojo en mesa, pues quiero haber jugado con ella para saber bien cómo enfrentarme, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora un poquito de Mulligan, a ver cómo se comporta el deck. Como les decía, aquí el creador del deck, bueno, tiene 33 likes, así que la gente está bastante contenta. Tiene, bueno, una super descripción de carta por carta, de cómo lo juega, etcétera, etcétera. Aquí hay preguntas de la gente. Pero bueno, vamos a pasar un poquito al robo, ¿vale? Vamos a robar 6. Y a ver, pues mira, tenemos un turno muy bueno 1 con el droide este. Para turno 2, pues podríamos estar jugando Open Fire para quitar unidades. O jugar For Choke. Yo creo que esta mano está bastante interesante. ¿Qué metería a recursos? Bueno, si delante tengo algo muy controlero, este Vanquish yo creo que lo voy a necesitar. Por tanto, metería esto y quizá metería el For Choke, ¿no? Que creo que llevaría recursos estas dos. Y cuando robemos, bueno, otro centinela y Palpatine. Entonces, contra el controlero, contra otro de controlero, este Vanquish va a ganar valor, porque si no, nos va a costar mucho quitarnos vengadores, destructores, etcétera, etcétera. Si no tuviéramos delante un deck controlero, Vanquish se va sin duda alguna a recursos, ¿no? Y bueno, pues aquí tendríamos este perfecto y a lo mejor el Palpatine lo guardamos como recursos porque va a tardar mucho en salir y necesitamos seguir lidiando con el agro rival. Y tenemos cosas, Open Fire, Takedown y el System Patrol Craft nos van a ayudar perfecto para ello. Así que hemos tenido un buen robo. Vamos a limpiar la manita y vamos a robar otras 6. A ver qué tal se comporta esto. Vale, no tenemos turno 1, salvo que el rival vaya primero y queramos limpiarle con un For Choke, por ejemplo. Bombing Round yo creo que sí lo prioriza en la mano. Atrincherado creo que lo guardaría. Quizá lo llevaría a recursos, entonces llevaría un atrincherados y un For Choke, ¿no? Y pues quizá el turno 1 no hago nada. Como mucho jugar un For Choke si quiero quitar algo al rival. Robaría 2. Tendríamos turno 2 con este centinela. Está bien. Podemos poner un atrincherado si hay algo que de verdad nos da muchísimo miedo y no queremos que nos pueda hacer daño a la base. Como algo rojo que haya sido bufado o no sé, algo así. Tenemos otro centinela en la parte del espacio, así que podemos aguantar bien por allá. Y Vanquish, pues lo mismo de antes. Si tenemos algo más mid-range control, quizá le vamos a sacar mucho más valor, lo mantenemos. Si no, a recurso otra vez. Robaríamos otras 2. Y aquí igual sufrimos, ¿eh? Igual tocaría jugar... aquí igual sufrimos. Aquí sí que sufrimos. Vamos a hacer otra prueba. A ver, con esta manita. Tenemos... Esta carta es buenísima para el turno 1. Para el turno 2, pues podríamos jugar tanto esta como esta, dependiendo de cómo sintamos el pay, ¿no? Si creemos que el rival nos va a sacar cosas muy grandes una a una, Power of the Dark Side gana mucho más valor, ¿no? Si no, pues nada, hacer 4 de esa unidad y quitarla de mesa también está súper bien. Y esta la guardamos para otra carta futuro. Aquí Conde Dooku se va sí o sí a reserva. Y seguramente For Choke, ¿no? Vamos a ver qué robaríamos. Interceptor Imperial, bien. Y el primer Super Láser, vale. Me gusta bastante porque vamos a seguir teniendo, pues, a turno 2 ya hemos dicho que jugaríamos una de estas dos. Para el turno 3 tendríamos cualquiera de estas dos naves, dependiendo de lo que necesitemos, si hacer daño o simplemente meter un centinela. ¿Y qué llevaríamos? Pues quizá un removal, ¿no? Quizá algo de dañito. Ahí veríamos. Quizá la nave que no queramos priorizar es la que llevaríamos a recursos. Y en un siguiente robo, pues bueno, tenemos más daño en área y más... Y otro centinela. Aquí es donde yo siento que me faltan unidades. Es lo que les comentaba antes. Quizá quitar algunos removal para meter algunas otras cositas como ese Childsen, como ese nuevo centinela futuro. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
o incluso lo que hemos dicho antes, el lanzar con la fuerza para quitar cartas del rival y decir, bueno, yo quizás no curvo perfecto, pero te voy quitando recursos, ¿no? Te voy quitando recursos. Y hasta aquí, gente, espero que les haya gustado. Díganme qué les ha parecido, si ha sido muy rápido, si ha sido muy lento, si prefieren que traiga guías donde yo haya jugado los decks 100%, ¿no? Y no tanto desde la teoría. Yo la verdad siento que este deck era muy facilito de analizar, de traer para todos ustedes, porque al final es muy, como digamos en España, muy sota caballo rey, ¿no? O sea, la clave del deck va a ser entender bien cuándo juego, cuándo mitigo daño, ¿no? Cuándo quiero sí o sí quitarme unidades para mitigar daño a nuestra base, o cuándo acepto que venga daño a la base para seguir teniendo cartas en la mano y no malgastarlas en cosas no tan relevantes. Creo que esa va a ser la clave exacta del deck. Por favor, jugadores de Aiden Rojo, déjenme comentarios qué están jugando ustedes, qué cambios han hecho, si creen que este deck está perfectísimo como está, si creen que mis cambios son bastante aceptables y que creen que pueden funcionar, y lo que les está funcionando a ustedes, ¿no? Si de pronto nada que ver, Aiden Versio Rojo hay que jugar con más unidades, con el quinto hermano, con la séptima hermana, bla bla bla, para meter presión en mesa y luego sí controlar un poquito. Por favor, déjenme qué les está funcionando a ustedes. Y nada, bonita semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.